Amigos de BIS Televisión, bienvenidos a la presente edición de Ánfora 2021 de hoy día jueves 27 de mayo del 2021, año del Bicentenario. Vamos a iniciar la presente edición de una manera inusual a nuestra presentación tradicional porque estamos pidiendo el tiempo y conocimientos a un experto en el tema de narcotráfico, de terrorismo y de crimen organizado. Nos estamos refiriendo a Jaime Antezana Rivera, que le agradecemos ya por su tiempo y por sus conocimientos en estos momentos tan difíciles. Ya estamos en enlace con Jaime, le agradecemos por ello y las primeras palabras de saludo para el programa, para Ánfora 2021 en esta edición de hoy día jueves. Jaime, bienvenido a Ánfora 2021. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que van o están sintonizando con este programa, ¿no? Y además expresarles también mi preocupación por lo que viene ocurriendo, ¿no?, en una zona muy importante del país, como es los valles de los ríos Apurímac, Tene y Mantaro, BRAE, la principal zona de producción de coca y cocaína del Perú. Jaime, para entrar en el tema, Sendero Luminoso está en el BRAE. Esa es una pregunta, creo, que se están haciendo muchos de los peruanos en este momento. Yo redacté un texto que lo hice inmediatamente. Nos enteramos de la masacre ocurrida en la noche del día domingo, para poder entender qué es lo que podría haber pasado en esta parte de San Miguel del Ene, que es la capital del distrito de Vizcatán del Ene, quizás en la zona más importante de producción de coca y cocaína del BRAE. Y ahí yo sostuve dos cosas. Uno, clan de los hermanos Quispe Palomino podrían haber perpetrado esa masacre. Y dos, que favorecía, ¿no?, a Keiko Fujimori. Muy bien. ¿Por qué hablo de clan de los hermanos Quispe Palomino? Precisamente porque yo considero que desde el año 2008, como investigador de campo que yo he sido de esta problemática, llegué al convencimiento, en base a datos empíricos obtenidos por mi larga trayectoria en la investigación sobre el Sendero Luminoso, que empieza en realidad en 1988, cuando Sendero era Sendero, ¿no? Correcto. Que era una maquinaria de guerra, ¿no?, asesina, una maquinaria de terror, ¿no?, que todos conocimos, y yo lo investigaba desde Lima. Entonces, lo que yo quería decir con este nombre en realidad es que se trata ahora de una organización armada del narcotráfico. Podemos ponerlo en otro nombre. Una narcoorganización armada de los hermanos Quispe Palomino. No son senderistas. No son, por lo tanto, terroristas ni narcoterroristas. El narcoterrorismo es un concepto que proviene de Colombia, que daba cuenta de una alianza entre una organización terrorista, guerrillera, con ideología, con dirección nacional, con una estrategia de poder, ¿no? Llegó a ser por ejemplo, la FARC llegó prácticamente a un empate estratégico con las Fuerzas Armadas colombianas, ¿no? Entonces, la FARC se alía al narcotráfico y ahí surge, ¿no?, el concepto de narcoterrorismo, como una alianza, ¿no? Yo sostengo que eso no es válido acá. Fue válido
quizás en el periodo de 1983 hasta parte de los 90, ¿no? En el caso del Alto Guayana, ¿no? Este concepto compuesto importado de Colombia. Pero en el caso del BRAE no. Por lo siguiente, hacia mediados del año 99, ¿no? Se produce la captura de Feliciano. Exactamente fue el 14 de julio del año 99. Él lideraba una facción del senderismo. ¿No? Sendero se divide en octubre del año 93, debido a que Abimel Guzmán, a través de los medios de comunicación, obviamente promovidos por el gobierno fujimorista y Montesinos, dio lectura de una carta que llamaba a luchar por un acuerdo de paz. En realidad, le solicitaba a Fujimori conversaciones para un acuerdo de paz. A eso se llamó el acuerdismo. Entonces eso dividió a Sendero. Los que estaban libres inicialmente no creyeron que se trataba de Abimel Guzmán, el llamado pensamiento Gonzalo, en que esté prácticamente, como se podría decir, capitulando, ¿no? Porque después del discurso de la jaula, ¿no? de su captura, en la que dice superar el recodo, ellos lo veían que luchar por un acuerdo de paz o solicitar conversaciones con Fujimori era prácticamente una abdicación, ¿no? Entonces, estos sectores que estaban senderistas libres continuaron operando con la teoría de que no era él el que había salido, no había leído esos documentos, ¿no? Porque estaba de otra manera. Entonces creían que era un montaje de inteligencia. Así se divide Sendero, y la corriente Proseguir, después que se entera que en realidad Abimel Guzmán era el que lo había planteado conversar con el gobierno para un acuerdo de paz que no era viable, porque Sendero había sido derrotado. O sea, no hay acuerdo de paz con una fuerza en derrota. Los acuerdos de paz son cuando hay un empate estratégico de fuerzas, ¿no? O cuando las fuerzas del Estado y de los movimientos guerrilleros llegan al convencimiento de que no van a lograr una derrota, ¿no? Ni las fuerzas del orden te pueden derrotar, ni los puedes derrotar a las fuerzas del orden, ¿no? Como ocurrió finalmente en el caso colombiano con la FARC, ¿no? Entonces, ahí se divide Sendero, y quien después ya se cercioran de que es el mismo, entonces surge la corriente que se llamó Proseguir. No sé si ellos lo llamaban así, pero los especialistas lo denominamos la corriente Proseguir, y el otro era la corriente acuerdista, ¿ya? Entonces Feliciano lideraba esa corriente hasta su captura. Los hermanos Quispe Palomino no eran nada, ni siquiera dirigentes intermedios en el BRAE, ¿no? Muchos creen que eran los sucesores, eran los segundos, ¿no? de Feliciano. No era así en realidad, ¿no? Lo que en realidad había pasado es de que Feliciano era la única cabeza que había en la zona del N, ¿no? Ellos estaban asentados en lo que se llama el sector 1, o así lo llamaron ellos, sector 1, la parte alta de Amapati, ¿no? Una zona también de difícil acceso, una zona de casi inexpugnable, ¿no? Entonces, al ser capturado Feliciano, la corriente Proseguir en la práctica dejó de existir. Y fue el puntillazo final a Sendero Luminoso, cuya captura se produjo en realidad el 12 de septiembre del 92, cuando fue capturado Guzmán. Esos son datos macizos sobre la cual cualquier investigador del tema de Sendero Luminoso, ¿no? O la violencia política lo tiene meridianamente claro, ¿no? Entonces el asunto está en que cuando él cae, él tenía bases allá,
¿no? Y no sabíamos la dimensión de lo que había realmente ahí, ¿no? Ese grupo fue inmediatamente tuvo una sucesión. Feliciano cae en julio y en agosto, a los pocos días nomás, ¿no? Ni 15, ni 16 días, Víctor Quispe Palomino Ale José fue elegido dirigente principal. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, hasta esa fecha, podemos hablar de un remanente senderista, ¿no? O de sendero luminoso, ¿no? O de la corriente proseguir, ¿no? Porque también Artemio estuvo en la corriente proseguir, ¿no? Pero la corriente proseguir va a ser desmontada, derrotada, no solo por la captura de Feliciano, sino porque Guzmán, ¿no? Que el senderismo clásico, el senderismo histórico, va a imponerse, ¿no? Hay una famosa lucha de 2 líneas y ahí gana en total, ellos mismos en sus documentos, reconoce el propio Guzmán, Claro. el PCP-SL, reconoce que el 90% está con él. El 10% era Brahe y Alto Guayaga. Muy bien, Correcto. entonces, ¿qué va a Jaime, pasar con estos? Sí. claro. Jaime, entonces, en este escenario, con Abimael ya preso, se inicia una etapa queremos tu lectura de coordinación entre Abimael Guzmán y Vladimiro Montesinos, que tiene como consecuencia algunas acciones terroristas o ejecutadas por algunos seguidores de Abimael. Esa lectura es correcta en las elecciones que se dieron en los años siguientes y que está circulando en los medios a través de YouTube un video de Abimael Guzmán y de Vladimiro Montesinos coordinando algunas acciones de apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori el 2016 en las elecciones con Mira, aunque eso me saca de la pregunta principal, ¿no? Aunque eso me saca de la pregunta principal, te voy a responder. A poco menos de un mes de la captura de Guzmán, que fue el 12 de septiembre, ¿no? Vladimiro Montesinos visita a Guzmán en la isla San Lorenzo, ¿no? Para eso lo acondicionan, un enmayado, ¿no? Un enmayado, pues, ¿no? Como si se tratara de un animal, ¿no? Eso está además en videos, ¿no? Hay un video que está en YouTube y por lo tanto se puede ver. ¿Qué conversan? ¿Qué le dice? Ahí es donde se abre la negociación. Lo que yo recuerdo es que Montesinos le dice: doctor Guzmán, hemos venido para establecer conversaciones académicas. No había pasado un mes de la captura de Guzmán, ¿eh? ¿Ya? Y ahí es donde empiezan estas famosas conversaciones que van a dar como producto la salida pública de Guzmán y su comisión política, Osman Morote, Marta Guatay, ¿no? Elena Iparraguirre, todo salió en la televisión, en la que solicitan conversaciones para un acuerdo de paz con el presidente Fujimori, ¿no? Para eso Guzmán solicitó, ¿no?, muchas cosas. Primero que Montesinos le dio un proceso de ablandamiento, lo juntó con su pareja, con Elena Iparraguirre, ¿no? Le hizo escuchar la música de Frank Sinatra, les llevó torta por el cumpleaños de Elena Iparraguirre, los hizo pasear como 2 tórtolos por las playas de la bahía de San Lorenzo, ¿no? O sea, hubo, según él, un proceso de ablandamiento, ¿no?, del león llamado Abimael Guzmán, ¿no?, del peor genocida, como lo llaman ellos. Pero las conversaciones se iniciaron ahí, pero la cosa fue más allá. Abimael Guzmán solicitó reunir a su comisión política, porque si bien él es el presidente Gonzalo, ¿no?, si bien él es para los senderistas prácticamente como el sumo pontífice de su religión, del fundamentalismo senderista, sin embargo,
él necesitaba no solo del Ineparraguirre, los dos forman lo que se llama el Buró Político Histórico del Sendero, ¿no? Antes ahí estaba la camarada Nora, que fue la primera pareja de Aníbal Guzmán. Guzmán siempre fue el número uno y Nora, ¿no? Era la segunda. A la muerte, la llamada camarada Nora, lo cubre el Ineparraguirre. Entonces de ahí las conversaciones se tuvieron que reunir en la base naval del Callao, donde fueron traídos Moraote, Cox Beuseville, Marta Huatay, etcétera, ¿no? Osman, bueno, ya no vuelvo a repetir, Marta Huatay, todo, o sea, todo lo que quedaba de su comisión política del Comité Central, ¿no? Eso fue la negociación y terminó en un documento que salió difundido por todos los penales, que la gente normalmente no lo ha tomado en cuenta. Se llamaba Una nueva decisión, una nueva definición con documento interno, luchar por un acuerdo de paz. Hacia el público fue, ¿no?, una carta que leyó solicitando conversaciones para un acuerdo de paz. Desde ahí arranca una relación, ¿no?, de un noviazgo entre el senderismo y el fujimorismo, que se presenta ante el país como el gran derrotador, el que derrotó a Sendero, ¿no? Pero ahí establecen una relación. Esta relación no va a terminar en octubre del 93, va a continuar las conversaciones. Hay documentos que yo tengo en la que están incluso poniendo un acuerdo de cuándo va a ser las entregas de armas, cuándo sería, ¿no?, y qué beneficios tendría, ¿no? Todo se discutió. En realidad, Montesinos, con sus asesores del CIN, estaban discutiendo, si no un acuerdo de paz, por lo menos, ¿no?, permitirle a Aníbal Guzmán una situación diferente a la que tiene hoy, ¿ya? Pero el asunto es que, como el acuerdo de paz era inviable, porque no se puede, como bien sabemos, no se puede firmar un acuerdo de paz con una organización en derrota. Sendero estaba como castillo de naipes, se caía. Si bien hubo acciones armadas tras la captura de Guzmán, sin embargo, la intensidad del accionar nacional, a nivel nacional, fue en un proceso sustancial de descenso, o descenso sustancial, ¿no? Entonces, todo el mundo cree que ahí terminó las conversaciones y las famosas negociaciones, ¿no? Antes de la caída del régimen, Fujimori y Montesinos se preocuparon por cuál va a ser el futuro del sendero, porque ellos necesitaban del senderismo, ¿no? El senderismo era la gran justificación del golpe de Estado, era la gran justificación de todo lo que las tropelías institucionales que hicieron, ¿no? Entonces, antes de la caída del régimen, ellos se dan cuenta de que ya luchar por un acuerdo de paz se había agotado. Y nuevamente permiten que Guzmán se reúna con la cúpula senderista que estaba en los penales, ¿no?, y le permita a Guzmán reunirse y dotarse de una política general para largo plazo. Las facilidades de la reunión, sesiones largas, porque tienen que citar desde Marx, Lenin, Stalin, ¿no? Tienen que citar sus documentos internos, porque ellos son ideológicos, pese a que no querramos a muchos no quieran aceptarlo. Mucha gente cree que ellos son asesinos porque nacieron para matar. No, ellos mataban porque había una ideología legitimadora para matar, ¿no? Entonces, lo que va a hacer entonces sesiones muy largas y se dotan de lo que hoy es lo que se llamó al 2000 por una solución política a los problemas derivados de la guerra. Ahí estaba condensado la nueva política general que hoy todavía orienta al senderismo en el país. Correcto. De ahí ya se desprende y la situación actual, perdóname, para un poco
abrir el diálogo. Y la situación actual significa que el fujimorismo y el senderismo, que ya desapareció el senderismo, ¿cuál es la situación actual de esta relación en estos tiempos electorales, Jaime, de este grupo de delincuentes de los Quispe Palomino con la relación con las elecciones en el 2017 y las elecciones del 2013? También me parece que hay información de esa relación, de esa estrecha relación que se inicia ideológicamente, como tú bien dices, de la dependencia del fujimorismo con el senderismo en ese momento, pero en estos tiempos actuales, ¿cuál es la relación? ¿Hay un cordón umbilical? ¿Está Vladimiro Montesinos todavía manejando esta relación con estos delincuentes de los Quispe Palomino? ¿Cuál es la lectura que tiene Jaime sobre el tema? A ver, mira, el senderismo, con solución política, amnistía general, reconciliación nacional, surge el Movadep. El senderismo no ha desaparecido de la sociedad peruana, ¿ya? El senderismo hoy se expresa políticamente en Movadep. Lo que tenemos en el Movadep podríamos ponerle un nombre, el senderismo político, ¿no? Ese senderismo que algún día fue una maquinaria de guerra, una maquinaria asesina, es la que hoy está en el Movadep. Los hermanos Quispe Palomino, ¿no?, que van a quedarse como un grupo perdido en la selva, no tienen nada que ver ya con el senderismo que estamos hablando, ¿no? Ninguna relación, ¿no? Lo que me decías antes de que Vladimiro Montesinos le pedía a su paisano y amigo, aunque no lo mencionó su nombre, pero se refería a Abimael Guzmán Reynoso, porque son ambos de Arequipa, le pedía pues apoyo de sus militantes para la segunda vuelta de la campaña del 2016. ¿Por qué le pedía eso? Porque el fujimorismo y Montesinos saben perfectamente que el Sendero no son 1000 personas, ni 2000. Es un partido que es una organización que practicó el terrorismo, puso en jaque al país, casi lo hace inviable, tuvo el país, de las 3/4 partes del país en jaque, ¿no? Casi no teníamos la sensación de perder la guerra, ¿no? Y por lo tanto, por eso es que le pide, porque son una organización que tiene, yo creo, de 8.000 a 10.000 militantes, ¿entiendes? Ese es el de Luminoso, ¿no? Ese es el que se expresa en el Movadep. Los Quispe Palomino son algo que quedaron varados allá, perdidos en la densa montaña del BRAE, de la zona del sector 1. Ese va a tener otro recorrido. Ahora, respecto a que si Montesinos ahora está negociando con Movadep, o sea, con Abimael Guzmán, ¿no? Yo dudo que si le pide apoyo, como hemos leído las cartitas, las misivas que hubo entre ellos dos, ¿no? Porque solamente Abimael responde que esta vez no lo puede apoyar, lo cual quiere decir que sí lo apoyaba en otras veces, ¿no? Quizás en las elecciones del 95 lo puede haber apoyado Sendero al fujimorismo, en las elecciones del 2000, ¿no? Pero siempre sobre el ofrecimiento de mejores condiciones carcelarias, incluso de su propia libertad de haber estado en negociación, ¿no? Pero obviamente el fujimorismo solo lo hacía para tener el apoyo de ellos, porque siempre necesitan de esa cantidad de votos. En cualquier elección se necesitaría esa cantidad de votos y de su periferia que tiene Sendero, ¿no? Entonces, ahora no sé, pero de hecho que deben estar recurriendo a todos los mecanismos, pero dudo que esta vez le dé. ¿Por qué? Porque en la operación Olimpo, ¿no?, que realizó el fugaz ministro del Interior, Rubén Vargas, le ha capturado a 77 miembros del Movadep. El Movadep prácticamente ha quedado descabezado. Ahí se ha ido preso nuevamente Alfredo Crespo. Entonces, si alguna condición le pondría a Abimael Guzmán para dar un apoyo
al fujimorismo sería: libérenme a todos los que han sido detenidos en la Operación Olimpo, ¿no? Y obviamente el fujimorismo no tiene el poder para hacerlo, porque ya no tiene el control como lo tenía antes del Poder Judicial, del Ministerio Público, ¿no? Pero si tuvieran hoy ese nivel de influencia, porque esto es mafia y esto tiene todos sus tentáculos a todo nivel. Han tenido mucha presencia antes el fujimorismo, ¿no? No voy a hacer una recapitulación rápida, pero sus influencias en el Ministerio Público, el Poder Judicial, han sido notables. No creo que haya eso, sería a condición de que lo liberen a todos los miembros que fueron capturados en el operativo Olimpo, ¿no? Entonces, muy bien, entrando al tema ya de los hermanos Quispe Palomino, como vuelvo a repetir, ellos pertenecieron a la corriente Proseguir el año 99. De ahí era un remanente autonomizado, ¿ya? Y va a entrar en una historia de cambios desde el 2002 hacia adelante, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Ahora sí voy a ser muy rápido porque tengo otra entrevista, para dar cuenta por qué sostengo que es una organización, una narcoorganización, ¿no? Criminal, ¿no? Y no Sendero Luminoso. ¿Por qué es que ya no corresponde llamarlos senderistas, terroristas, ni narcoterroristas? Uno, empezaron cobrando cupos a los mochileros. Eso fue el 2002. Ya cobraban cupos también a los madereros. También cobraban cupos a las empresas que ejecutaban algunas obras importantes en la zona. Hasta ahí yo dije, bueno, esto más parece, ¿no? Una suerte de una nueva FARC, ¿no? Pequeñita, pero una FARC, ¿no? Porque secuestraban 3 de octubre, el 9 de octubre del año 2003, entraron al campamento de Techín, que estaba instalando los ductos del gas de Camisea, ¿no? Secuestraron a 71 trabajadores, negociaron dinero, medicina, fulminantes, se llevaron celulares satelitales, se llevaron a los trabajadores de Techín, pero los dejaron en el camino, ¿no? Luego de haber negociado con la empresa. Entonces, solamente alguien que no tenga una lógica totalmente senderista, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Sendero si hubiera tenido estas circunstancias? Hubiera matado a los 73 trabajadores, hubiera dinamitado todo el campamento de Techín, ¿no es cierto? Y hubiera dejado la amenaza de que va a sabotear los ductos del gas. Por lo tanto, ya yo cuando vi eso dije, esto no es Sendero ya. Esto ya no merece llamarse Sendero, porque en el mensaje que dijeron, no vamos a atentar contra este proyecto, se referían al proyecto Camisea, porque es un proyecto que beneficia al pueblo peruano. Oh, dije, ¿qué? ¿Cuándo Sendero hablaba así? ¿No? Sendero te tiraba torres de alta tensión. Claro, no está en su concepción ideológica. ¿Ah? No tenían ideología, pues. Se habían vaciado de concepción ideológica. Lo que daba era un pragmatismo, ¿ya? Ellos decían, un error fue matar indiscriminadamente, como lo hacía Feliciano. Por lo tanto, frente a eso también dijeron, ya no vamos a matar campesinos. Su mensaje en las comunidades era, no vamos a matar campesinos. Eso lo hacía el cojo Feliciano. Mira, bien práctico, ¿eh? No vamos a matar campesinos. Y cuando iban a una comunidad, tampoco les robaban nada. Cuando iban a un centro de salud, tampoco les robaban nada, porque ellos se dedicaban a robar en los 90. Se dedicaron a robar los centros de salud. Llegaban a unos negocios y les saqueaban. Bueno, ¿por qué dejaron de hacer todo esto? Porque empezaron a recibir cupos. $5 por kilo de droga. Y todo mochilero joven pues mueve sus 20 kilos en la mochila. Y Vizcatán, ¿no?, era la zona de tránsito de todos los mochileros. Entonces los mochileros dijeron, esta es la zona. ¿Sí? Sí, Jaime, el tiempo nos está ganando. Entonces, ¿cuál ha sido la motivación de este ataque de días atrás con 16 muertos, considerando que son delincuentes? ¿Y cuál sería la motivación? ¿Cuál es la lectura que tiene sobre el tema? Bueno, primero, yo resumo eso. Se dedicaron a chalequear la droga, se dedicaron a transportar más de 1,5 toneladas de droga, 99 mujeres y un hombre, tenían
pozas de maceración de pasta básica de cocaína, tenían laboratorios de refinamiento de cocaína en bidón, o sea, ya era una narcoorganización. Muy bien. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que ha ocurrido el domingo? Yo sostengo de que ellos podrían ser, como hipótesis, que ellos podrían ser los autores de esto. ¿Por qué? Porque a lo largo de los últimos 2011 hasta la fecha, estamos hablando 10 años, ¿no? Ha habido algunas emboscadas medias raras, ¿no? El 4 de junio de 2011 emboscaron a una patrulla militar, ¿no? Que estaba yendo a Choquetira, en las partes de Cusco, y se abatieron a 5 soldados. ¿Qué iba a ocurrir al día siguiente? Era la segunda vuelta de las elecciones de ese año, 5 de junio. Y todos los titulares, ¿no? Ataque senderista, ataque terrorista, ¿no? Emboscada terrorista, sendero en bosque y matan 5 soldados. Entonces, ¿a quién beneficia eso? Beneficia a Keiko, beneficia al fujimorismo, ¿no? Estoy seguro que debe haber tenido su impacto electoral. No lo hemos medido. Nadie ha hecho ese rastreo para ver cuánto tenía en los últimos días de la encuesta y cuánto en términos de votación. Pero no ganó, ¿no? Segundo, el 9 de abril del 2016 emboscan a un convoy militar que se dirigía a Matichacra, en Santo Domingo de Acobamba, Concepción, Junín, en el norte del Brae. ¿Qué día? Un día antes de la primera vuelta. Al día siguiente, 10 atentados de SL, como ahora, ¿no? Como ha salido ayer en los periódicos. SL asesina 16 civiles, ¿no? Masacre. SL masacra, ¿no? Aquí benefició lo del 9 de abril. Todos los titulares eran sendero, porque eso es lo que maneja las Fuerzas Armadas, eso es lo que maneja la policía, por razones que les interesa a ellos mantener ese logo, ese rótulo, ¿no? Y obviamente Keiko ganó, pues, el control total del Congreso, 73 congresistas, más los 6 de Alapra, control absoluto del Congreso, ¿no? Que llevó a todo lo que sabemos, no voy a entrar a eso, pero tuvo entonces un beneficio político de eso, ¿no? Por eso yo sostengo, una narcoorganización, ¿no? Que hace emboscadas por descuido o porque le quiere hacer un favor al fujimorismo, ¿no? Al narcofujimorismo, porque Fuerza Popular es el principal narcopartido del Perú. El equipo especial de Lavallato lo pone como organización criminal, pero yo lo llamo el principal narcopartido del Perú. Entonces, una narcoorganización armada en la zona de mayor producción embosca una patrulla militar para beneficiar al principal narcopartido del Perú. Una columna, el 9 de abril del 2016, embosca un convoy militar para beneficiar al principal narcopartido del Perú. ¿Entiendes? O sea, ya 2 veces. Ahora, ¿no? Yo ya desde hace 3 meses estoy pensando de que ellos iban a usar al máximo cualquier posibilidad de una emboscada a patrulla militar o a patrulla policial o mixtas. Como últimamente se están dando operativos mixtos de militares y policías, entonces podría, ¿no? Yo iba a escribir incluso diciendo que el gobierno decida que no haya ninguna operación, porque ellos los iban a emboscar y el fujimorismo lo iba a aprovechar, ¿entiendes? Pero como no podía haber operaciones en estos días, ¿no? Y el fujimorismo estaba en desventaja respecto a Pedro Castillo, entonces tuvieron que recurrir, creo yo, a lo que ha ocurrido el día domingo, una masacre criminal, abominable, de, según oficialmente hasta el momento se ha dicho, 16 personas, ¿no? Obviamente eso
presentado por la prensa, dice SL, cuando ya no existe Sendero, sino una narcoorganización. Lo que hay allá son sicarios, lo que hay allá son mochileros armados, ¿entiendes? Esos son los que mueven el negocio de la droga, los que sacan la droga por caminos de herradura, o por río, o por carretera, o también lo llevan a las pistas de aterrizaje, ¿entiendes? Entonces, este hecho, lo del lunes, ¿no? Que es un hecho, una matanza, una masacre media extraña, con características extrañas, es precisamente el terrorismo, entre comillas, terrorismo porque es de verdad, matan gente, ¿no? Incineran personas, 2 niñas, ¿no? Es lo que necesitaba el fujimorismo. ¿Fueron los Quispe Palomino o fueron los sicarios? Porque hablan de que son 3 e iban de civiles, no vestían uniforme, su polo azul oscuro y su pantalón negro, sus botas. No, claro, no hablaron, no arengaron, no hablaron. Normalmente ellos hacen arenga, ¿no? Dispararon a discreción, simplemente los mataron, ¿no? Incluso llegaron a quemar a algunas de las personas. Eso no es una práctica de ellos. A revisar los bolsillos y sacar sus pertenencias. Entonces, si bien de repente no es el miembro del clan Quispe Palomino, ¿no? De esta narcoorganización, pero puede ser sicarios a cargo, o sea, encargados. Eso sería mucho más grave. Claro que eso sería muchísimo más grave. Así es. ¿No? Muchísimo más grave, porque sería por encargo. Claro, lo cierto, Jaime, es que las investigaciones de los próximos días van a indicar realmente lo que ha ocurrido, y en esa oportunidad volveremos a conversar de lo que realmente todavía está por descubrirse, como tú bien dices y dejas la hipótesis, o es los Quispes Palomino o es una banda de delincuentes contratados expresamente, ¿no? Que eso es, creo sicarios que del narcotráfico. Sicarios. Todos es el narcotráfico ahí, por si acaso. Así correcto, es. Han quedado sobrevivientes. Tiene que ver con el narcotráfico. Claro, el papel de los sobrevivientes también va a resultar importante, y qué tanto el Estado va a proteger a ellos, y todo lo que significa Ministerio Público. Creo que eso está por verse en los próximos días, y seguramente vas a tener información de primera mano con respecto a lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Con estas 2 hipótesis, y volveremos a conversar, Jaime, en los próximos días. Ha quedado muy clara lo que sí no está en duda, discúlpame, lo que no está en duda adelante. Es que era para beneficiar a Keiko. Eso es lo que no está en duda. Y el país lo ha entendido así. Esto, sea Quispe Palomino, sean los sicarios o miembros de esta organización, lo real es que esto, que es presentado como terrorismo, como una acción de sendero luminoso, según las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sobre todo la DINCOTE, querían aprovecharlo como una acción terrorista para que Keiko levante las encuestas y pueda ganar las elecciones, ¿no? Y que no nos sorprenda que pueda ocurrir otros hechos, ¿no? Hemos escuchado a Beto Ortiz decir que se viene un coche bomba. No dejemos de considerar una broma. Puede ser, porque se están jugando todo por el todo, ¿no? Todo por el todo, ¿no? Entonces, esto es mafia. Si gana Fuerza Popular, el Perú se convierte en un narcoestado, en una narcorepública, ¿no? Y continúa el modelo económico y la constitución que permite precisamente que el crimen organizado más importante pueda encumbrarse en el gobierno nacional. Correcto. Esperemos que el pueblo peruano haya aprendido la lección, y con estas explicaciones puedan decidir un voto real en beneficio de las grandes mayorías de nuestro país, Jaime. Creo que esa es la única opción que queda en este momento, Jaime, ¿no? Así es. Muchas gracias. Hasta la próxima. Sí, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, en nombre de todos nuestros televidentes de Ánfora 2021. Nosotros continuamos con más en Ánfora 2021.